Estimados estudiantes, les saluda el doctor Valentín Alexander Pexen Montesa. Soy médico anestesiólogo y tengo el placer de llevar con ustedes el curso de farmacología. Bien, prosiguiendo con la segunda sesión, vamos a conversar sobre lo que es una ligera introducción a las interacciones farmacológicas y reacciones adversas medicamentosas. Como objetivo de esta pequeña exposición es explicar cuáles son los conceptos básicos de las interacciones medicamentosas. En segundo lugar, explicar los conceptos básicos de reacciones adversas medicamentosas. Además del contenido de aprendizaje que van a ser cuáles son los tipos de interacciones farmacológicas y cuáles son los conceptos de reacciones adversas medicamentosas que existen, o también conocidas como las RAN. Bien, para empezar y hablar de interacciones farmacológicas, hay que tener en cuenta que actualmente se observan que muchos pacientes usan fármacos recetados por sus médicos, principalmente las personas que se encuentran ya en edades de adulto y de ancianidad, ¿no? Pero además de esto, los familiares, la gente del entorno, los bombardean diciéndoles de que compren otros productos como por ejemplo multivitamínicos o dietas que pueden ser dietas especiales. Todos estos multivitamínicos, todos estos dietas especiales, más los medicamentos que normalmente usan los ancianos, van a conllevar a que produzcan interacciones farmacológicas, las cuales pueden llevar a un fracaso o pueden llevar a que la terapia que llevan de otros medicamentos sea tóxica para el cuerpo. Entonces estamos hablando de interacciones farmacológicas. Esta toxicidad posteriormente se puede convertir en una reacción adversa. Bien, ahora, para hablar de las interacciones farmacológicas tenemos, por ejemplo, que estas pueden ser de varios tipos, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, son las interacciones de absorción, en donde fármacos que pueden causar aumento o disminución de otros fármacos durante la absorción intestinal, ¿no? Y tenemos el caso de, por ejemplo, de la ranitidina con las benzodiazepinas. El uso de ranitidina y benzodiazepinas al mismo tiempo produce de que aumente la acción de las benzodiazepinas, ¿sí? Otros tipos de interacciones son las interacciones de unión a proteínas, ¿no? Y tenemos acá una enfermedad importante. Nosotros sabemos de que los fármacos, cuando actúan en el cuerpo, van a actuar sus moléculas libres, las que no están ligadas a proteínas. Aproximadamente un 60-80% de los medicamentos se ligan a proteínas y se eliminan, se metabolizan. Solamente un 20% es el que actúa. Entonces, en enfermedades como hipoalbuminemia, ¿sí?, puede producirse un aumento, una toxicidad de fármacos, por ejemplo, cuando se usa warfarina, aspirina, anticoagulantes. Las interacciones de metabolismo normalmente en la farmacocinética se produce una etapa, es el metabolismo del fármaco en productos que sean inocuos para el organismo. Pero hay algunos fármacos que cuando se metabolizan producen metabolitos tóxicos en el hígado, ¿sí? En el citocromo P450 mayormente que producen. Estos metabolitos tóxicos, al unirse con etanol, por ejemplo con alcohol, como es el caso del acetaminofén, con el uso de alcohol, pueden producir daño hepático, con las consecuencias de cirrosis hepática posteriores. Otro ejemplo de interacciones son las interacciones de unión al receptor, por ejemplo, más que todo son cuando son agonistas, ¿no? Dos medicamentos van a pelear por el mismo receptor y uno que tiene mayor afinidad desplaza al otro, por ejemplo la buprenorfina con los opiáceos. Y otro ejemplo de interacciones farmacológicas o tipos son las interacciones de acción terapéutica, ¿no? Como por ejemplo se recetan dos medicamentos que tienen el mismo efecto, por ejemplo la heparina y con la aspirina, y como los dos son anticoagulantes pueden haber mayor riesgo de sangrado, ¿sí? Entonces, estas interacciones de acción terapéutica también pueden dividirse y clasificarse en interacciones de potenciación, de sinergia o de toxicidad, así como también interacciones de antagonismo que pueden ser químicos, fisiológicos o de disposición. Entonces, las interacciones farmacológicas cuando se hacen tóxicas pueden conllevar a reacciones adversas medicamentosas. Una reacción adversa medicamentosa, podemos decir que todo medicamento es potencialmente tóxico de producir reacciones adversas medicamentosas. Un medicamento normalmente, al hacer un efecto en un órgano blanco del cuerpo, también produce efectos en otras células que pueden producir reacciones adversas, ¿no? Se estima que aproximadamente 2 millones de pacientes hospitalizados, de estos hacen reacciones adversas, 100.000 son de desenlaces fatales, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta de que estos se producen por el abuso, por la automedicación y por la mala prescripción de medicamentos que hacen a veces los médicos, ¿no?
Ahora, actualmente, un ejemplo que les puedo poner de reserva medicamentosa es el uso en esta pandemia del COVID-19, es el uso de la hidroxicloroquina y de la citromicina, los cuales pueden producir una prolongación del electrocardiograma, más que todo del segmento QT. Bueno, sobre esto quería decirles que esta información la pueden revisar y encontrarla en los libros de Flores y en los libros de Goodman y Gilman, y decirles de que ya seguiremos desarrollando más amplios estos temas en la clase que nos toca dictar en la segunda semana, en la segunda sesión. De mi parte, muchas gracias. Será para estos días.